Bueno, ¿qué tal a todos? Estamos hoy con Federico Fernández Regosa de la Asociación Agenda Global Siglo XXI en Argentina. Federico, bueno, es licenciado en Ciencia Política, presidente de la Agenda Global Siglo XXI y consultor en cooperación internacional. ¿Cómo estás, Federico? Bien, bien, me encantó escucharte. Bueno, muchas gracias por participar en las entrevistas. Lo que me resultó muy interesante de charlar un poco con vos con respecto a los métodos ágiles es que, bueno, vos venís de un campo completamente diferente por ahí a lo que generalmente se vincula a la agilidad, que es más que nada la tecnología. Y me interesó mucho también todo el tema de la educación no formal que utilizan ustedes ahí en Agenda 21. Por ahí nos puedes explicar primero un poco qué es Agenda 21, qué hacen, cómo utilizan, digamos, la educación no formal en general. Y después, bueno, charlamos un poco sobre los métodos ágiles. Sí, claro, nosotros como ONG estamos localizados en Rosario, Argentina, y venimos trabajando hace 10 años en proyectos de cooperación internacional, buena parte de los cuales se realizan con la Unión Europea. La Unión Ujú. Europea tiene algunas líneas de acción muy interesantes para beneficio de iniciativas juveniles y nosotros colaboramos hace tiempo en ese tipo de iniciativas. Básicamente lo que hacemos es gestionar la participación de voluntarios europeos en Argentina para realizar labores sociales en Ujú. plazos que van de 6 a 12 meses. Todo esto es financiado por la Unión Europea. Y también gestionamos el envío de jóvenes de Argentina a países de la Unión Europea por el mismo plazo. Y en cada uno de estos proyectos se elige un eje de acción determinado en el cual estos jóvenes van a estar colaborando voluntariamente. Nosotros creemos que al margen de la labor voluntaria que hacen los europeos en Argentina o los argentinos en Europa, lo importante de esto pasa por las habilidades sociales que ganan los jóvenes. Para nosotros, estos mecanismos de educación no formal son los que permiten que estos jóvenes a su regreso puedan implementar todos estos aprendizajes que han tenido en su experiencia de voluntariado en beneficio de su crecimiento personal, pero también en su futura inserción laboral. Si uno piensa que en estos voluntariados se ejercen capacidades de liderazgo, se pone en ejercicio también la empatía, el aprendizaje de un mundo cultural totalmente nuevo para el que recién se aleja de su país por un plazo tan largo, la posibilidad de interactuar con personas de otras disciplinas, de otros campos de estudio. Todo esto después va a poder ser puesto en juego a su regreso en su ámbito laboral. Entonces creemos que estas habilidades sociales son también muy valederas a la hora de buscar un nuevo empleo o crecer en el empleo que ellos ya tengan. Totalmente. Sí, yo eso lo veo mucho acá en Canadá, por ejemplo. Los canadienses son muy pragmáticos en ese sentido y más que buscar profesionales de tal área o de tal carrera, generalmente se busca lo que vos estás describiendo, que son, bueno, la empatía, todo lo que son people skills en inglés, ¿no? Las habilidades interpersonales que llamamos en español, porque estudiar y aprender podemos hacerlo todos, todos tenemos capacidades, digamos, para seguir aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida. Pero estas habilidades interpersonales que vos estás nombrando son muy difíciles de aprender, mucho más difíciles que lo que uno piensa y a medida que uno va creciendo es como que es más difícil todavía porque uno va ganando sus mañas, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho todo este trabajo que hacen justamente con los jóvenes porque es la edad perfecta para adquirir estas habilidades interpersonales y justamente son, digamos, habilidades que van a ser muy valoradas luego en el mundo laboral. Exactamente. Sobre todo en estos tiempos, donde a diferencia de hace algunas cuantas décadas atrás, uno antes iba a la universidad y bueno, adquiría determinados conocimientos y después, bueno, salía al mercado laboral y a partir de eso que había estudiado formalmente, si se quiere, en el sistema universitario, conseguía su empleo y lo ejercitaba de la mejor manera posible. Pero muchos de estos conocimientos ya están disponibles online. Entonces lo central deja de ser el conocimiento únicamente, sino cómo se pone en práctica este conocimiento, porque hoy está al alcance de cualquier persona apretando un botón. Y sí. Entonces lo importante es, bueno, esa apertura hacia los demás para poder trabajar con la interdisciplina,
para poder generar grupos de trabajo efectivo, para poder saber que lo que yo no sé, tal vez lo sepa la persona que está al lado, entonces ver cómo construimos este conocimiento nuevo y cómo nos abrimos y aprendemos a buscar ese conocimiento que ya está existente en determinados recursos, ¿no? Entonces Mm. empezamos a hablar mucho más de estas habilidades para construir equipos efectivos, habilidades para la gestión del conocimiento y bueno, las habilidades sociales obviamente son un eje central cuando hablamos de estos temas. Sí, sí, se ve mucho, por ejemplo, acá en Norteamérica, y si volvemos justamente a las empresas tecnológicas en las cuales yo trabajo, en donde ves gente realmente de todas partes, ¿no? Tuve una experiencia, por ejemplo, en una empresa en donde en un equipo éramos 9 personas, éramos las 9 personas de 9 países diferentes, digamos, con 9 idiomas distintos, porque además era eso. Bueno, mentira, yo y otra chica que éramos cubanas hablábamos español, pero digo, todo el resto hablábamos cada uno un idioma distinto, veníamos de países, culturas totalmente distintas. Y por más que uno esté trabajando en tecnología, necesitas de esas habilidades interpersonales para evitar problemas por ahí de malos entendidos, para justamente ayudarse, saber ayudarse entre uno y otros. Algunas cosas tan pavas como decir, cuando uno te dice sí en otra cultura, capaz que no significa lo mismo que en tu cultura, ¿sí? Porque sí en algunos países significa sí te estoy escuchando, no significa sí voy a hacer lo que me estás pidiendo o te voy a dar lo que querés. Y bueno, se necesitan mucho esas habilidades, que son muy importantes en el mundo laboral. Sí, nosotros lo tomamos mucho por ese lado a la hora de abordar los proyectos que hacemos. Cuando tenemos las charlas de inducción de los jóvenes que van a partir de otro país, siempre tratamos no de mostrarles únicamente la oportunidad de esparcimiento o de disfrute cultural de un nuevo paisaje, digamos, sino Mm. también, bueno, de poner el eje en cómo esto va a construir a su currículum, de cómo la sola posibilidad de haber pasado por una experiencia internacional les va a dar un punto adicional al currículum que ellos presenten, justamente por todas estas habilidades que vos estás mencionando. Exacto. Y bueno, si vamos entonces un poco a lo que es la educación no formal, estas actividades que hacen los chicos y en particular, digamos, lo que es la agilidad, ¿no? Porque a veces se desconoce un poco la agilidad. Yo lo que siento a veces es que muchos Scrum Masters o los coach en Agile ven esto como de vuelta, como si fuera algo puramente tecnológico, que sí, bueno, nació en la industria de la tecnología, pero que vemos que en realidad se han tomado muchos aspectos, muchas herramientas de otros conocimientos, de otras industrias, como es, por ejemplo, la educación no formal. ¿Cómo utilizan ustedes los métodos ágiles, digamos, en los proyectos? Bien, mira, nosotros hablando de educación no formal, como sabrás, en este tipo de iniciativas se trabaja todo desde la educación no formal, porque trabajamos con jóvenes y pensando no solamente en lo que van a aprender durante el voluntariado, sino también en sus saberes previos y cómo la diversidad de estos saberes previos puede aportar a estos proyectos que desarrollamos, ¿no? Desde la pluralidad. Porque se trata de jóvenes que vienen de afuera, de otra cultura, de otras disciplinas, disciplinas diversas entre sí, y a su vez van a poner estos conocimientos previos en contacto con los conocimientos de otros voluntarios de Argentina y en contextos diferentes. Ujú. Entonces, bueno, la educación no formal justamente es nuestra metodología de trabajo acá y nosotros a la hora de desarrollar un proyecto aquí en Argentina, lo que hacemos es con los voluntarios que recibimos tener una reunión muy breve por día de unos 15 minutos, donde hacemos una puesta en común de lo que han realizado el día previo estos voluntarios, de lo que van a hacer en el día y además tratamos de relevar velozmente cuáles han sido las dificultades encontradas, ¿sí? Es decir, un seguimiento cotidiano, pero breve, ponemos atención en eso, de qué vivieron, qué piensan que van a vivir en el día y cuáles creen que son las dificultades que se van a encontrar para tratar justamente de ir haciendo los ajustes necesarios en el momento, ¿sí? De modo muy ágil. Y Claro, después, cada un eso, par de semanas, sí, ujú, si me permitís, como para darle un contexto a la gente que por ahí no viene del mundo, digamos, no gubernamental.
Sería lo que en Agile llamamos un daily scrum o un daily stand-up también que se llama, que es esta reunión que se tiene en la oficina, todo el mundo parado 15 minutos, donde justamente se hace lo que vos decís. Cada uno expone en qué está trabajando, qué hizo ayer y bueno, y si tiene algún problema, digamos, para que el Scrum Master pueda ayudarlo a sobrellevar un poco eso y poder continuar haciendo su trabajo efectivamente. Exacto, y aportando un poco a esto que vos comentás para las personas que no vienen del ámbito del tercer sector, lo que podemos mencionar es que nosotros desde el tercer sector vemos que este tipo de metodologías aportan el ahorro de costos, no hay Mm, que estar documentando todo el tiempo, sino trabajando sobre las dificultades o los desafíos del día, y además nos aporta mucha más agilidad, nos aporta mucha más velocidad en lo que estamos llevando a cabo y que incluso en proyectos como estos, donde se trabaja con jóvenes, la agilidad es un valor adicional, porque los jóvenes quieren trabajar con otra dinámica. Entonces me parece que está bueno también mencionar esto. bien, contame, ¿qué más utilizan? Que justo te había cortado. Sí, bueno, después cada 2 semanas nosotros también tenemos reuniones con estos mismos jóvenes voluntarios, donde hacemos una puesta en común de lo que ha sido el trabajo en las 2 semanas previas, se hace una visión retrospectiva de todo lo que ha ido sucediendo y además de las dificultades que puedan haber aparecido, también vemos en función de esas dificultades cuáles han sido las respuestas de los equipos para tomar en consideración cuáles son las lecciones aprendidas de esto, ¿no? Entonces ir construyendo a partir no solamente de la dificultad, sino de lo aprendido en lo que hace la respuesta ante esa dificultad que ha ido apareciendo. Claro, sí, exacto, que es lo que también de vuelta en Agile le llamamos retrospective o lessons learned, digamos que es esta reunión al final de un sprint en donde el equipo se junta para saber, bueno, qué salió bien, qué salió mal, qué se puede ajustar y cómo podemos seguir adelante. Exactamente. Y acá, volviendo a lo que habíamos conversado previamente, es donde uno también con el paso de las diversas reuniones quincenales va pudiendo evaluar con mucho placer y tiene que ver con cómo se han ido desarrollando estas habilidades sociales en los jóvenes participantes de los equipos, porque uno ve cómo en la medida en que avanza un proyecto, los jóvenes van adquiriendo mayor facilidad a la hora de enfrentar estas dificultades o a la hora de abordar un desafío, porque cuando tienen una dificultad no necesitan ya apelar reiteradamente a su mentor, sino que ya tienen las habilidades para, bueno, no consigo esta información acá, sé que la puedo encontrar por aquí o por allá, o puedo Sí, apelar al compañero que desde su disciplina a lo mejor me da una respuesta más efectiva al desafío que me estoy enfrentando. exacto. Sí, exactamente. Esto es esta idea que tenemos en Agile, ¿no? De la necesidad de tener equipos multidisciplinarios, de gente bueno, que sí, obviamente que cada uno tiene más facilidad o está mejor preparado para algo específico, qué sé yo, el que hace desarrollo web, el que es tester, el que es más tipo analista. Pero que bueno, que en un equipo estamos todos, que el proyecto es de todos y que por lo tanto tenemos que saber qué hacen el resto de nuestros compañeros, conocer de la disciplina de nuestros compañeros para poder darnos una mano, para que nadie sea tampoco imprescindible, ¿no? Que esta relación, digamos, de todo el equipo como un todo, ¿no? Exacto, si pensamos en un proyecto social que a lo mejor pase por la construcción de una vivienda social digna, tal vez es muy importante la persona que viene con un background técnico, con el que ha estudiado alguna disciplina arquitectónica, pero también va a ser importante para el proyecto el que viene con un buen conocimiento de edición de video, el que viene con otras habilidades digitales, porque el proyecto también requiere de poder compartir esto que se está haciendo. Entonces, en esa interrelación vemos cómo cada proyecto se va enriqueciendo día a día. Ujú, sí, exactamente. Y bueno, y una última pregunta. Sé que también además sos consultor privado. Contame, o sea, ¿utilizás estas herramientas de educación no formal en Argentina? ¿Cómo ves un poco que vos que conocés mejor allá, digamos, el ámbito privado, por ejemplo? Bien, yo creo que la educación no formal es algo muy importante
que a veces todavía, más allá de que ha ido calando hondo en los últimos tiempos, todavía falta un poco desarrollar esto, Ujú, pero creo que de a poco se está avanzando y tomo como algo positivo el hecho de que incluso aquí a nivel nacional de a poco se vaya pensando en términos de innovación pública, que vayan apareciendo organismos de innovación pública en algunas provincias y también a nivel nacional, porque en este tipo de abordaje de las cuestiones se toman en consideración algunos de los temas que hemos mencionado acá, ¿no? El hecho de trabajar en la interdisciplina, el crear justamente equipos muy diversos entre sí, en- al interior de un mismo organismo, pero también hay que pensar en soluciones que incluyan a distintas agencias, en que no importa solamente el título o la jerarquía, sino mm. justamente la pluralidad que se genera. Creo que falta mucho por construir todavía, pero me parece que de a poco viene por este lado, ¿no? Por ir aceptando cuáles son los desafíos que tenemos por delante y que vienen mucho por esto, por tratar de salir de esta imagen compartimentalizada de abordaje, tanto en las empresas como en el sector público. En el sector público también se ve mucho esto, vemos estructuras burocráticas pesadas que a la hora de encontrar una solución no actúan con la agilidad que uno esperaría, Ujú. pero bueno, poco a poco creo que vamos a ir superando esto en la medida en que por lo menos en la agenda de discusión tengamos determinados conceptos como estos, como innovar. Innovar desde el sector público o desde el sector privado. Todavía falta, naturalmente. Vos has mencionado algunas cuestiones de Canadá y uno dice, bueno, nos falta todavía mucho para llegar a ese tipo de perspectiva, a ese tipo de apertura. Y es un cambio, un desafío que no viene por el lado de los recursos, sino más que nada viene por el lado del mindset, ¿no? De las organizaciones. Y bueno, Exactamente. creo que en esa construcción de estas nuevas visiones tenemos que aportar desde los lugares de trabajo de cada uno, pero también desde organizaciones como la nuestra, tratamos de aportar en ese sentido. Cada vez que nosotros enviamos un voluntario a trabajar en una entidad gubernamental, creo que estamos poniendo un pequeño granito de arena extra para mostrar que esa interdisciplina, esa diversidad, ayuda a resolver problemas también desde la metodología. Ujú, exacto. Sí, es un camino largo. Bueno, no te creas que porque es Canadá está todo resuelto. Yo he trabajado en varias empresas, todas con, digamos, con muchas ganas de cambiar hacia una metodología ágil y bueno, y aportar nuevas formas de trabajo, pero es difícil porque como vos bien dijiste, el tema es la mentalidad, es el mindset que tiene la organización como un todo y que tenemos todos de manera individual también, que tenemos que cambiar el chip, ¿no? Y bueno, eso a veces cuesta, creo que es lo que más cuesta, por eso esto de las habilidades interpersonales son tan importantes por sobre las habilidades por ahí más técnicas, que eso se aprende, pero bueno, las habilidades interpersonales se adquieren y ahí está el reto justamente. Sí, bueno, y para cambiar esta perspectiva que mencionamos, también es importante que contemos con líderes que puedan transmitir a sus equipos la necesidad de hacerse cargo de la parte que le toca en cada proyecto, ¿no? O sea, no es solamente un líder que aborda un desafío y después divide ese proyecto en compartimentos estancos que corren por cuenta de cada miembro, sino que es importante que uno transmita como líder al equipo la necesidad de hacerse cargo, de generar ese ownership que a veces se dice en las metodologías ágiles, Mm. y que diga, bueno, esto como equipo nos compete, bueno, a ver que cada uno dé lo mejor de sí para tratar de abordarlo, y eso es una cuestión eminentemente social, no se trata de recursos, se trata de buenos liderazgos, de buenas metodologías. Sí, exactamente. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Realmente fue muy interesante. A mí me encanta esto de ver cómo el tercer sector, el sector no gubernamental, aporta también al sector privado y al sector gubernamental. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto.